Hoy, en Desde la Sombra, la lucha de clases es la clave para definir los temas del control político. En la era de la empresa mundial S.A., los cárteles financieros multinacionales y los estados imperiales directamente intervienen o actúan a través de terceros en la lucha de clases entre el capital y el trabajador. Esto es muy evidente en América Latina, donde el capital extranjero desempeña un papel importante en la definición de las políticas económicas de Estado en detrimento de los trabajadores, de las comunidades y de los pueblos indígenas. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Michel Chossudovsky, doctor en Economía y director de uno de los mejores medios online, globalresearch.ca, y veremos dos casos concretos, las dictaduras de Chile y Argentina en los años 70. Yo creo que en ese momento estaba Salvador Allende y el socialismo estaba cobrando fuerza en Latinoamérica. Entonces, de parte de los Estados Unidos y el capitalismo, que no quería que el socialismo crezca, se encargaron de boicotear todo el surgimiento político, social o comunista también. Había todo ese tema. Bueno, eso es lo que te puedo responder. Desconozco. Creo que el motivo que fueron en Argentina, Brasil, en toda América. El motivo fue el mismo. Michel, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Muchas gracias, Daniel, por su invitación a ese programa. Lo estoy hablando desde Canadá, de Montreal. Michel, ¿cuáles son las verdaderas razones de los golpes de Estado ocurridos en Chile y Argentina en los años 70? Mira, yo pienso fundamentalmente era para destruir un proyecto de sociedad y una soberanía de estos países. Eso fue una iniciativa de la CIA con alianza con sectores de la derecha en Chile, en particular las Fuerzas Armadas, secciones de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo era para asegurar la hegemonía de Estados Unidos en el continente, el hecho que estos países no podrían implementar un modelo alternativo que sea capitalista o socialista. Y en cierta forma también, y eso fue el caso en Argentina en particular, un mecanismo de desplazar a las élites económicas nacionales e imponer un poco el modelo neoliberal. Pero hay que destacar también el hecho que el motivo era también de implementar la represión política de las bases sociales, del movimiento obrero, del movimiento campesino. Y eso fue muy visible en el caso del gobierno de Pinochet. Yo viví ese periodo porque estuve en Chile al momento del golpe, fui profesor en la Universidad Católica y recuerdo muy bien como inmediatamente fue la imposición de una perspectiva neoliberal en el manejo de la economía que llevó también a un empobrecimiento de la población chilena. Allende fue elegido presidente de Chile en septiembre del año 1970 como candidato de la coalición de los partidos comunista y socialista. Inmediatamente la intervención de Estados Unidos se estudió en Washington. La clave de la estrategia de la CIA era crear brechas en la economía chilena para sabotear la capacidad de Allende para cumplir con su promesa a la clase obrera, un aumento salarial de 100% a toda la clase obrera chilena. El plan era simple: cortar el flujo de crédito a Chile y aumentar la demanda de reembolso de la deuda pendiente. A través del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional y su propio banco Export-Import, todos bajo su control, Estados Unidos impidió la emisión de nuevos préstamos al gobierno de Allende.
El Fondo Monetario Internacional le informó a Allende que aprobaría el nuevo crédito al país con la condición de que Allende imponga medidas de austeridad a la población para asegurar la viabilidad de la economía. La pérdida de crédito se hizo sentir rápidamente en los mercados de todo el país. Michel, ¿quién estuvo detrás de eso y qué querían conseguir? Mira, en Chile es cierto que la CIA está por detrás del golpe. Sin entrar en la historia muy compleja de la preparación del golpe, pero sabemos perfectamente que la CIA estaba detrás del golpe llevado el 11 de septiembre en el año 73 por Pinochet, aliado con ciertos sectores de la extrema derecha, Patria Libertad, Fuerzas Armadas, pero hay que destacar también que eso fue implementado con el apoyo de los intereses económicos dominantes de Wall Street, eso llevó a un cambio de régimen. Hablamos hoy día de cambio de régimen. Eso fue un cambio de régimen implementando un gobierno que sigue los intereses de Washington y los intereses económicos de Wall Street. Ahora, en el caso de Argentina, la imposición en el año 76 del régimen militar bajo el general Jorge Videla, eso se llevó con la llamada guerra sucia, llevando a asesinatos, tortura, bien documentado. En cierta forma fue distinta de Chile, mucho más brutal, pero en cierta forma también Chile fue un ensayo para Argentina. Y detrás de estos golpes había los mismos intereses. El ministro de Economía de esa época en Argentina era Martínez de Oz, que fue en cierta forma muy ligado a Wall Street, incluso fue íntimo amigo de David Rockefeller. De Oz, escoria humana y oligarca hasta la médula, recuerda con cariño sus días de jugar polo en los campos de la escuela élite de Eton en Gran Bretaña. De Oz lamenta profundamente que Argentina nunca llegase a ser absorbida por el Imperio Británico y que los intereses financieros que buscaban a toda costa de convertir a Argentina, la gloria de América Latina, en una sociedad pastoril desprovista de industria y tecnología, nunca pudo lograr su objetivo. El aparato de Proyecto por la Democracia, que ha funcionado como un gobierno secreto en los Estados Unidos, tiene una deuda de gratitud con De Oz. De Oz fue el ministro de Finanzas de una junta militar dominada por facciones asociadas con Henry Kissinger y Vernon Walters, el ex embajador de los Estados Unidos ante la ONU. Bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo y el libre comercio, la Junta sumió a la nación en una pesadilla de terror de izquierda a derecha y impuso una política económica de desindustrialización de la cual Argentina nunca ha podido recuperarse. Michel, ¿qué papel ha jugado la agenda neoliberal en los golpes de Estado? Bueno, mira, el libre mercado, entre comillas, porque esas medidas macroeconómicas de cierta forma no eran de ese tipo, eran intervencionistas. Las primeras medidas eran de congelar los salarios y lo que resultó en Argentina era una caída más o menos del 35% en el salario real durante los primeros meses después del golpe, que fue en marzo del 76. Yo tengo que decir que en el caso de Chile, donde se aplicó la misma receta económica, el tratamiento shock, ahí la situación era mucho más grave, en el sentido que de un día a otro el precio del pan aumentó de 11 a 40 escudos, llevando a un proceso de empobrecimiento y se congeló el salario.
Y sí, me acuerdo bien, dentro de un año los precios de los alimentos con la hiperinflación aumentaron más de 20 veces en ciertas categorías de bienes. Y de tal forma que el objetivo de ese modelo económico era de empobrecer la población y de destrozar las bases sociales. Y es cierto que esos eran los primeros ensayos de lo que luego en los años, digamos en los años 80, se refería a la medicina económica del Fondo Monetario. No había intervención por parte del Fondo Monetario en Chile y Argentina, pero digamos que los elementos de la receta económica a nivel intelectual, pero también a nivel de manejo de la economía eran bastante bien establecidos. Creo que en la mayoría de los países se aplicó la misma política porque no había gobierno democrático, no había quien, digamos, maneje el área económica. Como no son expertos en economía los militares, entonces no... Es como que dejar hacer, dejar pasar, nada más. Desconozco bien para decirte a ciencia cierta. No tengo idea. ¿Cuál era el modelo económico chileno durante la dictadura? ¿En qué se basaba, Michel? Bueno, yo pienso que sí, que cuando veamos un poco la evolución de la política macroeconómica, en particular al comienzo de los años 80, la crisis de la deuda externa, que fue que digamos, las condiciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, impuesta a más de 150 países, en cierta forma se implementó esa misma medicina y eso llevó a acciones mucho más brutales de las experimentadas en Chile y Argentina en los años 70. Pero hay que decir también que aun cuando hubo una evolución hacia gobiernos democráticos a partir de los años 80, 90, ¿no es cierto? Eso no significó de ninguna manera una ruptura en el modelo económico. Yo me acuerdo, yo fui profesor en la Universidad Católica del Perú al momento de la implementación de las políticas del Fondo Monetario por el presidente Fujimori, y ahí digamos, el tratamiento, shock que se hizo fue mucho más grave, mucho más extremo de la experimentado en Chile. De un día a otro, los precios del combustible, eso fue en el mes de julio, si me acuerdo bien, julio-agosto, no fue a comienzo de agosto del año 90, que el precio del combustible aumentó de 30 veces de un día a otro. Usted se da cuenta de lo que eso significa, como eso empobrece a la población, pero al mismo tiempo tiene un impacto sobre todo el sector productivo. De tal forma que sí es cierto, la medida del Fondo Monetario, o digamos, tenía un poco la misma línea de lo que se había ensayado en Chile y Argentina en los años 70, aun cuando eran gobiernos democráticas, pero en realidad democracia de fachada, porque no tenían control sobre su política económica. Veamos la situación en Brasil, después de los gobiernos militares en los años 80, llegó gobiernos democráticos elegidos. Bueno, hubo el caso de Fernando Henrique Cardoso, después evidentemente vino también Lula, pero hay que destacar, incluyendo bajo el gobierno de Luis Ignacio da Silva, el modelo neoliberal se mantuvo y tenía en cierta forma cara humana, pero yo me acuerdo incluso cuando Lula llegó al poder, el
la dirección del Fondo Monetario, en esa época, el director general dijo que el gobierno de Lula era nuestro mejor presidente, diciendo nuestro mejor presidente, diciendo en cierta forma que estaban siguiendo la línea de conducta del Fondo Monetario bajo un gobierno que tenía en cierta forma bases sociales y que tenía una línea de conducta que se llamaría progresista. De los que yo tengo uso de razón, recuerdo desde que existe la democracia en Argentina, y creo que Alfonsín ha sido el principal. Perón, después hubo militares. Balbín, no sé, no, Balbín no. Bueno, estuvo Juan Domingo Perón, que se encargó de hacer que la clase popular y la clase obrera resurja, tenga más derechos, con el tema del sindicalismo y muchas mejoras para la clase media para abajo. El problema de la élite financiera con Argentina siempre ha sido el nacionalismo endogámico del país. El nacionalismo argentino tiene una corriente fuerte aislacionista y proteccionista, como decían Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini, ambos influenciados enormemente por el economista alemán-americano Friedrich List. Este fenómeno siempre ha infundido terror en el corazón de la clase política gobernante angloamericana. Hace más de 100 años, las facciones masónicas aliadas con la agrupación en torno a Giuseppe Mazzini y a los defensores del liberalismo británico pasaron cerca de 30 años, a partir de 1827, tratando de expulsar al proteccionista Juan Manuel de Rosas. Finalmente lograron poner la Constitución en 1853, comprometida con el sistema del libre comercio británico. Michel, lo que pasó en Chile y Argentina era un ensayo general por parte de la élite para las futuras acciones en el resto del mundo. Mira, es una pregunta tremendamente compleja, porque eso se refiere a la soberanía nacional, a la articulación de las bases sociales y su relación con sus gobiernos. El problema fundamental es que estos gobiernos no representan el pueblo, ¿okay? No representan el pueblo, representan Wall Street. Y es tremendamente importante que haya una democratización desde las bases sociales. Tomamos el caso de Brasil. Hay un partido que tiene una base social, el PT, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, las capas del partido tienen sus vínculos con las élites económicas, con Wall Street, con Washington. Incluso sabemos que la política extranjera de Brasil durante el gobierno de Lula fue muy alineado con la de Washington, en el sentido que también apoyó las fuerzas de intervención en Haití, ¿no es cierto? Es importante que haya una verdadera democratización y no una democracia de fachada. Y es necesario romper con el consenso que la política neoliberal es la solución a la crisis, cuando en realidad es la causa de la crisis. Eso no es solamente en los países en desarrollo, los países del tercer mundo. Es un problema casi en todos los países, incluido en Estados Unidos y en la Unión Europea, porque la medicina del Fondo Monetario ahora se aplica en Grecia, en Irlanda, en Portugal, ¿no es cierto? Y las medidas son siempre las mismas. Es que hay que cortar el presupuesto, congelar el salario, eliminar los programas sociales, y todas estas medidas llevan a mayor empobrecimiento. No constituyen la solución a la crisis, pero son la causa de la crisis. Lo mismo que de cualquiera, o sea,
Evidentemente no han hecho, no sé si con buenas o malas intenciones, pero no tuvieron mucho éxito. Y por último, Cristina Fernández de Kirchner. Nuestra actual presidenta, lo mismo. Un hijo de su mala madre. Carlos Menem. Un político corrupto que vendió gran parte del patrimonio argentino. Domingo Cavallo. Sí, una persona que estaba al servicio de intereses capitalistas que fue parte de la política de Menem. Cristina Fernández de Kirchner. Buena pregunta. Una persona que... El kirchnerismo, una corriente política nueva que está intentando redistribuir y sanar algunos males que se produjeron durante la política de Menem y otras personas como la que me nombraste anteriormente. La mayor aportación que hizo Rockefeller a la causa del trabajador fue la total destrucción del movimiento obrero, la perversión y el control del mismo mediante las operaciones orquestadas por él y el Instituto Tavistock. Desde el Cuerpo Civil de Conservación hasta la Administración para el Progreso del Trabajo, desde la Federación Nacional de Ciudadanos hasta la Federación Americana del Trabajo, el control del movimiento obrero, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, entre ellos América Latina, estaba siempre sometido al control ejercido por los intereses económicos de Rockefeller. Los 3 institutos de trabajo formados, financiados y dirigidos por Rockefeller, Tavistock, el ISR y Cornell son solo 3 de los más de 200 o 300 que crearon la familia Rockefeller por todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. En Chile, la estrategia era algo distinta, como complemento de las operaciones de la CIA en los países vecinos y las maniobras de Rockefeller. En las instituciones de financiación internacional existía una red sórdida de agentes capacitados dentro del movimiento obrero chileno y en las organizaciones empresariales. El establecimiento de los sindicalistas gremios patronales, sindicatos de empleadores y propietarios, así como la siembra del movimiento obrero con los agentes, se llevaron a cabo con la financiación y la formación de numerosos grupos de fachada de la CIA y sus afiliados. Uno de ellos, el Instituto Interamericano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, una organización clave Rockefeller, cuya cabecilla Rojas Aguilera, uno de los líderes de la huelga del cobre en el año 1973, se graduó del programa de formación rockefelleriana. Pienso que como cualquier institución, habrá gente que actuó bien y otra que no tanto. Bien, la Iglesia se encargó de encubrir muchos delitos y muchas aberraciones que se cometieron. Se encargó de encubrir eso y participó a veces activamente y a veces ocultando. Y creo que la Iglesia, los particulares también, o sea, con poder económico, fueron cómplices para que esto sucediera. ¿Qué papel jugó la Iglesia en los años de la dictadura en Argentina? Es cierto que la Iglesia Católica, no las bases de la Iglesia que estaban con el pueblo, pero sí la jerarquía de la Iglesia Católica jugó un papel fundamental tanto en el golpe del año 76, pero también en la implementación de la guerra sucia. Estaban en relación con la Junta. Habían incluso sido consultados antes y después del golpe, y yo pienso que sin el apoyo de la Iglesia Católica en esa época no podrían haber implementado los crímenes que habían cometido con ese programa de desaparecidos. Yo fui en la Universidad Nacional de Córdoba, en el norte de Argentina, ¿no es cierto? Que es la segunda ciudad industrial, e incluso había resistencia en contra de las Fuerzas Armadas. La universidad era bajo el mando de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Pero sí se veía cada día
incluso en la prensa, en la información que tenemos, las desapariciones habían empezado. En Chile, yo viví el golpe en Chile, pero puedo decir que la situación fue muy distinta porque la Iglesia Católica, bajo el mando del cardenal Silva Enríquez en esa época, se opuso formalmente a la Junta Militar. Y esa acción por parte de cardenal Silva Enríquez fue muy importante en la protección de los derechos de muchas personas que habían sido arrestadas por la Junta. En Argentina ese apoyo y esa complicidad de la Iglesia Católica fue para mí una página muy sobra de la historia de América Latina. Michel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No hay tiempo para más. Está bien. Muchas gracias. Entonces, y mantenemos el contacto. La historia no comienza de nuevo con nosotros. No podemos forzar a la gente para que sea libre, honesta, decente, digna o con un alto estándar moral. A mi forma de verlo, hay dos implicaciones éticas para este horrible episodio de la historia moderna. Uno es relativamente superficial y levemente snob. Es que los tiranos y gamberros no tienen gusto, que el mal es una forma de vulgaridad. Esto puede ser verdad, en última instancia, en sentido espiritual, pero lo dudo. Y tampoco pareciera poder ser verdad en cualquier mundo habitable. El mal está en sí, algo es más estilístico que bueno. Y pensar en él como vulgar es, en su mayor parte, una manera de rechazar a contemplar sus atractivos y de hacer que su vulgaridad ocasional y afortunada parezca más importante de lo que es. La trivialidad del mal es algo distinto, pero a veces parece que olvidamos sus implicancias morales. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.